Una madre de 2 hijos apareció muerta en su dormitorio. La pistola que tenía en la mano y la nota suicida hacían pensar que podía ser un suicidio. Pero la cliente de un bar, una chaqueta colgada del pomo de una puerta y un análisis de saliva planteaban muchos interrogantes. Fort Lewis, en el estado de Washington, es una de las mayores instalaciones militares de los Estados Unidos. 25.000 hombres y mujeres del ejército tienen base aquí. Es una pequeña ciudad autosuficiente que es el hogar de miles de familias de militares. Al cabo Chris Davis, un especialista en comunicaciones, le encantaba la vida militar. A su mujer Dorothy no le gustaba. La pareja llevaba 10 años de matrimonio y tenían 2 hijas de 5 y 2 años. Mi hermana sufría depresiones, tenía momentos bajos. Yo sabía que mi hermana tomaba medicación y que tomaba antidepresivos. La noche del 13 de marzo de 1991, el cabo Davis estaba tomando unas copas con unos amigos en un bar cercano a la base. Salió al recibidor para llamar a su mujer hacia las 10 de la noche y la notó muy abatida. Así que dejó a sus amigos y se fue a casa. Al entrar en el dormitorio encontró una escena horripilante. Dorothy estaba muerta con una pistola del calibre 22 en la mano. La señora Davis estaba tendida en la cama con las sábanas cubriéndole hasta el abdomen y presentaba una herida de bala en la sien derecha. El vídeo de la policía grabado en el escenario mostraba que no se había forzado la entrada en la casa. Las hijas de los Davis estaban durmiendo en su cuarto. Lo que hubiera ocurrido no les había despertado. No había nada que indicar alguna discusión o algún altercado. El cuerpo de Debbie no presentaba ningún traumatismo, ni ninguna herida defensiva. Lo que parecía es que Dorothy estaba literalmente tumbada en la cama, como si estuviera durmiendo. En el dormitorio, los investigadores encontraron un frasco de antidepresivos y 3 sobres cerrados. Uno contenía una carta dirigida a su marido, Chris. Amor mío, como suele decirse, es la salida de los cobardes. Y yo soy una cobarde, porque no encuentro otra salida. Le pido a Dios que me perdone. La segunda carta también iba dirigida a Chris, y la tercera era para su hermana. Querida Patty, lo siento. Para cuando recibas esta carta yo ya no estaré aquí. No sabía qué otra cosa hacer. No encontraba ninguna salida. Reconocía los problemas en su matrimonio y sentía que su marido ya no la quería. Recuerdo cuando me trajeron la carta que mi hermana había escrito para mí. Fue muy duro leerla y muy frustrante. Y en ese momento no entendía cómo había podido escribir algo así. Sí, las cartas las había escrito Dorothy, y sí, sus huellas estaban en las cartas. También había otras pruebas que parecían bastante evidentes de que era un suicidio. El arma que había en la mano de Dorothy estaba asida con firmeza, un fenómeno llamado espasmo cadavérico. Lo que ocurre es que las células se vuelven rígidas inmediatamente después de la muerte, suponemos que por estrés emocional o por la intensa actividad física en el momento de la muerte. El espasmo cadavérico es algo que no se puede simular, no se puede reproducir, no se puede duplicar. Es algo que solo está presente o que no está presente. Si está presente, significa que el arma debería estar en la mano de la víctima en el momento de la muerte. En la autopsia de Dorothy, el médico forense encontró pruebas de una herida a quemarropa en la cabeza, lo que encajaba con la teoría del suicidio. No había orificio de salida. La bala del calibre 22 seguía alojada en el cráneo. Los análisis de toxicología no detectaron nada extraño en el organismo de Dorothy. Pero el forense sí encontró algo más. La autopsia confirmó que estaba embarazada de 2 o 3 semanas y ella había dicho a sus familiares y amigos que estaba embarazada. El forense determinó que la causa de la muerte había sido el suicidio. Solo tenía 33 años. Yo estaba segura de que ella nunca le haría daño al niño, nunca se mataría. No lo haría. Era un pensamiento que me asaltaba a veces. Es imposible. Ella no se haría daño, no les haría daño a las niñas, eran toda su vida. Y así es como habría terminado todo el asunto, de no ser por un testigo que apareció para contar una interesante historia sobre una chaqueta. La comunidad militar de Fort Lewis, en el estado de Washington, recibió la noticia del suicidio de Dorothy Davis con estupor y tristeza. El forense dictaminó que la muerte de Dorothy había sido un suicidio, pero muchos se mostraron escépticos.
incluida una mujer que había estado con el cabo Davis la noche de la muerte de Dorothy. La testigo decía que Chris había salido del bar para llamar a Dorothy desde un teléfono de pago del recibidor. Dijo que ella también había salido del recibidor poco después y que Chris Davis ya no estaba allí. Él volvió 20 minutos después. La mujer nos dijo que el cabo Davis estaba sudoroso, parecía que le faltaba el aliento y ya no llevaba la chaqueta que tenía puesta antes. Entonces, ¿dónde estaba la chaqueta de Chris? Los investigadores la vieron en las fotografías que se tomaron en la casa la noche de la muerte de Dorothy, colgando del pomo de la puerta del dormitorio de la pareja. Y pensé, Dios mío, mira, ahí está la chaqueta. Y lo importante es que no está tirada, no está en el suelo. Una persona que llega y ve a su mujer tirada en la cama, tal vez mortalmente herida, no es normal que se quite la chaqueta y la cuelgue tranquilamente en el pomo de una puerta. Era posible que Chris Davis no hubiera llamado a su mujer, sino que hubiera aprovechado esos 20 minutos para ir en coche hasta su casa, matar a Dorothy y después volver al bar para tener una coartada. Tras una recreación de la policía, se demostró que sí era posible. La media de tiempo era de 17 minutos, así que aunque el plazo que daba el testigo era de 20 minutos, comprobamos que era posible que él hubiera salido, hubiera cometido el crimen, hubiera manipulado la escena y hubiera vuelto al club de oficiales en ese espacio de tiempo. Pero si eso era cierto, ¿qué pasaba con las cartas suicidas? ¿Podían estar falsificadas las cartas? Los investigadores enviaron las cartas a una experta en análisis de documentos, Sandra Homewood, para averiguar si la letra con que estaban escritas las cartas coincidía con las muestras conocidas de la letra de Dorothy. Las cartas suicidas se copiaron en papel amarillo. Las muestras conocidas estaban en papel de color verde. La persona tenía una D mayúscula característica. El rabillo de la F lo hacía al revés, es decir, de izquierda a derecha, en el sentido de las agujas del reloj, en vez de hacerlo de derecha a izquierda como nos enseñan. Había muchas letras que coincidían a la perfección con la muestra conocida de su escritura que teníamos. No había ninguna diferencia que nos hiciera pensar que las había escrito otra persona. Sandra Homewood concluyó que efectivamente había sido Dorothy la que había escrito las cartas. Cuando recibimos el informe del laboratorio diciendo que realmente había sido Dorothy la que había escrito las cartas, nosotros y los investigadores tuvimos que concluir que realmente había sido un suicidio, ya que no había ningún indicio de que fuera otra persona la que las hubiera escrito y las hubiera dejado en la escena. Pero tras la muerte de Dorothy, su marido Chris no parecía mostrarse muy afectado por lo ocurrido. A las pocas semanas de la muerte de Dorothy, Chris Davis acogió a una persona en su casa que se suponía iba a ser la niñera o que iba a cuidar de sus hijas. En la base todos sabían que ella era algo más que una niñera. Ella había mantenido una relación con el cabo Davis durante más de un año. La gente sabía que teníamos una relación amorosa. Todos lo sabían, porque él hacía muchas demostraciones de afecto en público, algo que no recibía de mi marido en aquel momento. No había ningún afecto, ni había nada. Parecía que Chris no había tardado mucho en superar el dolor por la pérdida de su esposa. Sin embargo, nada de eso implicaba a Chris en la muerte de su mujer. De hecho, la infidelidad de Chris pudo ser la causa de las depresiones de Dorothy. Yo, como todos los demás, pensaba que ella sí se había quitado la vida con sus propias manos. Todos lo creíamos. Nunca vi a Chris usar la violencia con mi hermana, ni con la familia. Sabía que no era sincero, y que era un adúltero, y que era un ladrón. Pero nunca pensé que Chris pudiera agredirla físicamente. Los investigadores no estaban tan convencidos. Aquello empezó a dibujar un cuadro distinto, un cuadro preocupante, porque pensábamos que ya no estábamos frente a un suicidio, sino que podíamos estar ante un asesinato. Las autoridades investigaban la muerte de Dorothy Davis, de 33 años, y averiguaron que Chris llevaba su casa con mano de hierro y que no era un hombre de trato fácil, precisamente. No sé qué es lo que le pasa. Creo que lo que le pasa es que siempre tiene que controlarlo todo. Y si no, cuidado. Y los investigadores descubrieron algo más que también era sospechoso. 3 años antes, Dorothy Davis había tenido otro encuentro cercano con la muerte. Fue una noche en la que Chris había salido de la casa con su hija pequeña. Fueron a dar una vuelta en coche porque la pequeña no conciliaba el sueño. Después de que se fueran, Dorothy despertó y vio que la casa estaba llena de humo.
El salón de la casa estaba envuelto en llamas y por alguna extraña razón, los detectores de humo no se habían activado. Llegó la policía, llegaron los bomberos, se llevaron el televisor, vieron que el aparato tenía un problema eléctrico y así se cerró el caso. Después de la muerte de Dorothy, aquel incendio ocurrido 3 años antes parecía sospechoso. Hacía que dijéramos, vaya, estaba claro que aquello era una pista. Esas cosas no suelen ocurrirle 2 veces a una persona de la misma forma. Aquello era una pista. Ahora el cabo Davis era oficialmente un sospechoso y la causa muerte de su mujer Dorothy pasó de ser suicidio a indeterminada. Para su nueva compañera Bárbara, la vida junto al cabo Davis de repente daba un giro hacia lo peor. Entonces fue cuando todo comenzó a cambiar. No me dejaba hablar por teléfono. No me dejaba salir de compras. No me dejaba tener dinero. Estaba como encarcelada en mi propia casa. Pero las pruebas forenses seguían apuntando a que había sido un suicidio. Hasta el momento en que Steve Chandler volvió a hablar con los agentes que habían atendido la llamada al número de emergencias la noche de la muerte de Dorothy. Lo que nos contaron fue una sorpresa. Nos dijeron que Dorothy estaba sujetando la pistola con los 4 dedos en la empuñadura. Yo les pregunté que si tenía los 4 dedos en la empuñadura, ¿cómo había disparado el arma? Y me dijeron, no lo sabemos. Y si en realidad se trataba de un crimen, ¿por qué habría escrito Dorothy las cartas suicidas? De ella se desprendía claramente que Dorothy había decidido quitarse la vida. Su hermana estuvo haciendo sus propias averiguaciones y encontró la respuesta. Me enteré por el terapeuta que la había estado atendiendo, que él mismo le pidió que pusiera todos sus pensamientos por escrito. Y yo creo que fue de ahí donde salieron. Dudo mucho que ella tuviera intención de hacerse ningún daño a sí misma. Por lo visto, le gustaba documentar sus actividades diarias y sus sentimientos con unos diarios que ella escribía. Esos diarios fueron recuperados y estudiados y nos indicaban un largo historial depresivo. Para averiguar si realmente Dorothy pretendía quitarse la vida en el momento de escribir las cartas, los investigadores se las enviaron al experto en huellas dactilares Bill Thomas para que las examinara. Thomas roció las hojas con ninidrina, un compuesto químico que reacciona en contacto con los aminoácidos presentes en el sudor. Colocamos las cartas y los sobres en una cámara humidificadora. Y en esas condiciones, las huellas latentes aparecen casi como si fuera una fotografía o un papel fotográfico. La ninidrina reveló que Dorothy no estaba sudando en exceso cuando estuvo escribiendo las cartas, algo que suele ocurrir cuando alguien tiene la intención de suicidarse. Yo les dije que debían investigar el caso más a fondo, porque ahí había algo extraño. Pero tal vez la prueba definitiva podía obtenerse de las solapas de los sobres. ¿Quién las habría lamido? ¿Dorothy o Chris? Los investigadores querían averiguar quién había lamido y cerrado los sobres que contenían las cartas suicidas de Dorothy. Para averiguarlo, los científicos necesitaban el ADN de Dorothy y establecer una comparación. Desafortunadamente, su cuerpo había sido incinerado. Así que tuvieron que reconstruir su perfil de ADN analizando el ADN de sus 2 progenitores y de sus 2 hijas. Conseguimos determinar su perfil de ADN estudiando los posibles perfiles que hubiera podido heredar de su madre y de su padre y estudiando los perfiles que había transmitido a sus 2 hijas. El perfil de ADN de Chris constaba en los archivos dado que pertenecía a las Fuerzas Armadas. Los científicos cortaron un pequeño trozo de la solapa. Lo sumergieron en una solución para disolver todo lo que no fueran células humanas. Y después hicieron la prueba PCR de ADN. ¿Y el resultado? El resultado fue que la prueba demostraba que Chris había sido el que lamió los sobres. Él metió las cartas en los sobres y los cerró. Esa es la única razón por la que su saliva podría estar en los sobres. Dorothy no tenía ninguna intención de suicidarse, y las cartas eran una llamada de socorro. Y Chris usó esas cartas para completar su plan para asesinar a su mujer por motivos económicos. Las pruebas forenses eran lo único que teníamos para relacionar a Chris Davis con las cartas suicidas. Encontrar su ADN en la solapa del sobre fue la guinda del pastel. Era una prueba irrefutable para la que no podía dar ninguna explicación.
Un año después de la muerte de Dorothy Davis, su marido Chris era detenido y acusado de asesinato. Cuando supe que habían arrestado a Chris, dije, sí, gracias, señor. Gracias. No sé. Sentí alegría, pero también tristeza y dolor. Y alivio de poder decir, por fin le han pillado. En opinión de la fiscalía, Chris Davis había intentado matar a Dorothy desconectando los detectores de humo y prendiendo fuego a la casa antes de salir con su hija para dar una vuelta en coche. Fue un intento fallido. Más tarde encontró el diario de Dorothy y las cartas suicidas que ella había escrito con anterioridad. Eso podía proporcionarle una tapadera perfecta. Tenía las cartas de un suicida. ¿Qué mejor forma de engañar a los investigadores que una carta suicida escrita sin duda por la propia víctima? La noche del crimen, Chris fue al club de oficiales de la base militar para procurarse una coartada. Al cabo de un tiempo dijo que salía al recibidor para llamar por teléfono a su mujer. En vez de eso, subió a su coche y fue a casa a toda prisa. Dorothy probablemente estuviera dormida mientras Chris se colocaba en posición para dispararle en la sien derecha, en el ángulo adecuado. Sin embargo, al colocar el arma en su mano, olvidó poner el dedo índice sobre el gatillo. Chris manipuló la escena colocando un libro sobre crímenes y el frasco de antidepresivos. La parte más crucial de su plan era dejar las cartas suicidas que Dorothy había escrito meses antes. Mientras tanto, en el club de oficiales, la amiga de Chris vio que no estaba llamando por teléfono desde el recibidor, como él aseguraría más tarde. Y cuando Chris volvió a entrar, sus amigos se dieron cuenta de que no tenía puesta la chaqueta que llevaba antes. La había dejado olvidada en su dormitorio. Y estaba fotografiada para que todos pudiéramos verla. Chris Davis había ignorado las llamadas de socorro de Dorothy, las que había dejado escritas con tanta claridad en sus notas y en su diario. En lugar de atenderlas, las utilizó contra ella. Con que hubiera destruido esas cartas, nosotros no habríamos podido analizarlas. Si no hubiera lamido los sobres, si Chris no hubiera hecho eso, ahora estaría libre. Chris Davis fue declarado culpable del asesinato de su mujer. Fue expulsado con deshonor del ejército y sentenciado a cadena perpetua. Chris es un asesino sanguinario, es un demente y está enfermo. Y si él lo niega, además es un mentiroso. Yo sé de primera mano lo perverso y enfermizo que es ese hombre. Yo lo he visto. A Chris le gustaba mucho el dinero. Y lo que pretendía con la muerte de Dorothy era tener libertad. Así, no tendría que preocuparse de pagar una manutención. Se libraba de su mujer y conseguía unos suculentos $150.000. Sin las pruebas forenses, hoy Chris sería un hombre libre y no se habría podido hacer justicia con Dorothy. El 21 de junio de 1978, Carla Brown, de 22 años, fue encontrada brutalmente asesinada en el sótano de su casa. ¡No! ¡No! Parecía que el asesino había cometido el crimen perfecto, ya que la policía tenía muy pocas pruebas. Sin embargo, años después, los investigadores vieron algo en una fotografía de la escena del crimen que anteriormente habían pasado por alto. El asesino dejó una prueba. Carla Brown, de 22 años de edad, y su prometido, un hombre al que llamaremos Mark Hart, se habían comprado hacía poco una casa en War River, Illinois. Aunque la pareja había tenido un pasado tormentoso, los amigos y familiares vieron esto como el inicio de una nueva fase en su relación. Carla Brown era una niña preciosa que se había convertido en una joven muy atractiva. Era muy popular en su barrio de War River. Había hecho varios cursos de formación profesional. Había sido animadora en el instituto y era una de esas chicas que cae bien a las chicas y que gusta a los chicos. Era una persona muy especial según todo su entorno. El 21 de junio, Carla Brown se tomó un día libre en el trabajo para hacer la mudanza. Sí, la casa es genial. Y habló con una de sus amigas por teléfono. Podíais venir a cenar. Habían hablado unos minutos y creo que iban a quedar esa misma tarde. Espera un momento. Creo que hay alguien en la puerta. Y Carla interrumpió la conversación diciendo, espera, te llamo ahora. Hasta luego, hay alguien en la puerta. Y esa fue la última vez que su amiga habló con ella. Alrededor de las 5:30 de esa misma tarde, el prometido de Carla y un amigo fueron a la casa después de trabajar. Cuando bajaron al sótano, vieron algo terrible. Carla estaba boca abajo con la cabeza metida en un barril de agua.
Evidentemente la habían golpeado en la cara. Tenía una herida profunda en la frente y otra en la barbilla. La habían atado y la habían colocado en un barril de agua de 75 litros del que la sacó su prometido al volver a casa. La escena del crimen era verdaderamente espeluznante. Tenía las manos atadas atrás. Había pruebas de violencia, de una pelea mortal en el sótano, y todo indicaba que también había habido abusos sexuales. Pero los investigadores estaban confundidos con ciertas cosas que vieron. Había 2 calcetines de hombre alrededor del cuello de Carla. Estaban atados cuidadosamente, algo contradictorio en una pelea mortal. El cable eléctrico blanco utilizado para atar las manos de la víctima no estaba lo suficientemente apretado como para retener a una persona en un ataque. Había mucho cable y hubiera podido poner las manos delante fácilmente. Y habría podido atacar al asesino, ya que el cable con el que tenía atadas las muñecas estaba muy suelto. Fue encontrada con un jersey que, según su prometido, nunca se ponía en verano. El botón de arriba estaba abrochado, otra contradicción con una pelea mortal. Los calcetines alrededor del cuello de Carla eran del interior de la casa. La pareja de uno de ellos fue encontrada en el aparador del prometido, el otro bajo el sofá en la habitación contigua. Debajo del sofá había un charco de agua manchado de sangre. Los cojines del sofá también estaban mojados y había gotas de sangre en el suelo cerca del sofá. En las vigas había un recipiente de la cocina. A los investigadores de homicidios les pareció que el recipiente de café había sido utilizado para limpiar la sangre de los cojines del sofá. El ataque tuvo lugar cerca del sofá y el cuerpo fue trasladado después a la habitación contigua y colocado dentro del barril de agua. La escena del crimen indicó a los investigadores que el autor del crimen estuvo bastante tiempo en el interior de la vivienda después del asesinato. No había nada que indicara que la entrada fue forzada, pero descubrieron sangre en la puerta trasera y en la valla del jardín, posiblemente la vía de huida. Pero ¿quién sabía que Carla Brown estaba en casa sola el día de su asesinato? ¿Y quién pasaría tanto tiempo en la casa limpiando y organizando la escena del crimen? La policía comenzó su investigación analizando al prometido de Carla. El informe de la autopsia de Carla Brown indicó que se trataba de una muerte por estrangulamiento. Aunque fue encontrada desnuda de cintura para abajo, no había signos de abusos sexuales. Los investigadores estaban convencidos de que el asesino pasó bastante tiempo en la casa, después del homicidio, organizando la escena del crimen. El prometido tuvo que ser sospechoso desde el principio. Como se dice en la policía, hay que investigar a los de dentro antes de investigar a los de fuera. Yo no conocía mucho a Mark, a pesar de haber sido novios varios años de forma intermitente. Había veces en que su relación no iba muy bien, pero ella estaba loca por él, por alguna razón. Pero Mark Hart tenía coartadas. Había estado en el trabajo el día del asesinato y con amigos a la hora de comer. La policía interrogó a 2 vecinos que habían estado sentados en el patio de su casa el día que Carla y su prometido se mudaron a su casa nueva. Hola, Carla. Carla Brown. Soy John Prunty. Fuimos al colegio juntos, ¿me recuerdas? Hola, ¿qué tal? Los 2 hombres tenían coartadas para el día del asesinato. Los 2 estuvieron dispuestos a someterse al detector de mentiras y lo superaron. A pesar de que la escena del crimen había sido organizada, el asesino dejó unas cuantas pruebas. Carla y su prometido celebraron una fiesta la noche anterior del asesinato. Por tanto, había pelo, fibras y huellas por toda la vivienda que no eran particularmente útiles. Estábamos ante un criminal con mucha suerte. Para librarse de un asesinato, no se puede organizar un crimen perfecto, pero sí se puede cometer uno. Y para cometer uno hay que tener mucha suerte. Hay que evitar testigos involuntarios y aparentemente esta persona lo había conseguido. Sin más pistas, la policía solicitó al FBI un perfil psicológico del asesino. Se encargó de elaborarlo el analista de comportamiento John Douglas. Un perfil psicológico es en parte ciencia y en parte intuición, ya que se recaba información de criminales que han cometido delitos similares. Tras estudiar las fotos de la escena del crimen, Douglas hizo varias observaciones.
En mi investigación empezamos a analizar crímenes organizados y desorganizados. Los desorganizados son los chapuceros, los descuidados por parte del delincuente. Esos crímenes son muy impulsivos. Los organizados son los altamente sofisticados por parte de dicho sujeto. Para Douglas, este crimen era desorganizado, lo que indicaba que el asesino era inexperto y posiblemente que era su primer homicidio. Fue a la vivienda sin intención de cometer un crimen, pero allí se produjo algún tipo de confrontación o rechazo. Como pasó bastante tiempo en el interior de la casa, Douglas creía que debía de ser conocido de la víctima y que viviría en la misma zona o en los alrededores. Según Douglas, el asesino era un hombre blanco y soltero. Estaba cerca de la treintena con estudios medios y una apariencia descuidada. El uso de cable eléctrico en las manos de la víctima indicaban que el asesino había hecho algún tipo de curso de formación profesional. Douglas también dijo a los investigadores que podían haber interrogado ya al asesino y que podía haber superado el detector de mentiras. Fue algo espeluznante. Yo estaba allí sentado y llegó un momento en que no sabía si creerme lo que decía. Empezó a decir cómo reaccionaría esta persona y qué tipo de vehículo tendría. Habló de una furgoneta Volkswagen. Según él, había muchas probabilidades de que tuviera una Volkswagen y que fuera roja o naranja. Había pruebas de que el asesino había salido de la casa antes de limpiar. Había sangre cerca de la puerta trasera y también había sangre en la valla del jardín. Por tanto, John sabía que el asesino no limpió al principio y salió de allí con sangre. Solo una persona que sabía que iba a limpiar la escena del crimen después haría eso. Esto hizo que los investigadores se centraran de nuevo en los dos hombres que estaban sentados en su jardín el día que Carla Brown y su novio se mudaron. Pero los investigadores necesitaban más que un perfil psicológico. Necesitaban pruebas concluyentes. Habían pasado 2 años y la policía seguía sin tener pistas ni pruebas concluyentes del asesinato de Carla Brown, de 22 años. El homicida había organizado la escena del crimen de manera que pareciera un delito sexual, pero la autopsia reveló que no hubo abusos sexuales. El caso se archivó en la mesa de alguien. Evidentemente, los casos de homicidio no se archivan sin más. Pero tenemos que ser realistas, y llega un momento en el que no podemos hacer nada si no hay pruebas. Yo no sabía que había sospechosos del asesinato. Creía que iba a ser uno de esos casos que nunca se resuelve, y nunca se sabe quién es el asesino. Y eso me producía inseguridad. No sabía en quién podía y en quién no podía confiar. El técnico de escenas de crímenes, Alva Bush, estaba muy confundido con el asesinato de Carla Brown. Él y sus compañeros no podían determinar qué provocó las lesiones del rostro y la barbilla de Carla. La primera revelación del caso se produjo cuando Bush asistió a un seminario de mejora de calidad de fotografías en la Universidad de Nuevo México. El doctor Homer Campbell impartía ese seminario. Trabajaba para el Estado de Nuevo México como investigador médico. El doctor Campbell estaba haciendo una demostración de una técnica fotográfica que utiliza cámaras, monitores y ordenadores para mostrar detalles de escenas de crímenes que no se pueden ver de otra forma. Era una técnica que se utilizaba desde hacía algunos años, tanto por ingenieros para probar materiales no destructivos, como por arqueólogos para encontrar antiguas ruinas. Tras el seminario, Bush le habló al doctor Campbell del caso de Carla Brown. Le dije, doctor, tengo un caso para usted. Y le hablé del caso de Carla Brown y de que no habíamos sido capaces de identificar el instrumento con el que le golpearon el rostro. Le pedí que me enviara las fotografías que tenían de la fallecida y también el informe de la autopsia. El doctor Campbell utilizó esa técnica fotográfica para examinar más exhaustivamente las fotos de la escena del crimen de Carla Brown. El sistema no solo mejora el contraste de las fotos, sino que puede crear lo que parecen imágenes tridimensionales añadiendo profundidad. Cuando el doctor Campbell analizó las fotografías, supo inmediatamente qué había provocado las lesiones en el rostro de Carla Brown.
Me dijo que pudo ser la bandeja de la televisión la que le provocó la lesión. Dicha bandeja estaba tirada en el suelo a menos de 1 metro de la víctima, ya que ésta había estado posiblemente en el sofá, algo en lo que nosotros no caímos. La bandeja de la televisión estaba todavía guardada e intacta desde el asesinato hacía 2 años. En un extraordinario golpe de suerte, el Dr. Campbell encontró restos microscópicos de sangre y cabello en la mesa de la televisión. Y lo que explicó posteriormente fue todavía más revelador. Me preguntó, ¿y la marca del mordisco? Yo respondí, ¿mordisco? ¿Qué marca de mordisco? ¿De qué está hablando? Cuando analizamos la fotografía y la realzamos y magnificamos, vimos que en el hombro había una lesión por mordisco. Y observando esa lesión, se podía obtener la información de todas esas piezas dentales. Prefiero eso a 5 testigos, ya que los testigos cometen errores, pero cosas como las huellas dactilares no. Y yo sabía que las marcas de mordiscos bien conservadas podían ayudar a identificar al asesino igual que lo harían sus huellas dactilares. El asesino había dejado una prueba. Los investigadores se tenían que centrar ahora en los sospechosos. 2 años después del brutal asesinato de Carla Brown de 22 años, los investigadores dieron con la pista que necesitaban cuando, al mejorar la calidad de una fotografía, vieron una marca de mordisco en el hombro de Carla. La policía volvió a centrarse en los 2 hombres que estaban sentados en su jardín cuando Carla Brown se mudó a su nueva casa. Ambos coincidían con el perfil del asesino elaborado por el FBI. La policía volvió a revisar sus coartadas. Aunque ambos habían superado el detector de mentiras, la policía descubrió que John Prunty había hablado a otras personas sobre el asesinato. John Prunty había comentado a sus amigos que había visto el cuerpo ese día y que había podido ver la escena del crimen mientras los policías estaban registrando el sótano. Describió el estado en que se encontraba el cuerpo e incluso había mencionado que tenía marcas de mordisco en el cuello y en la clavícula. Los agentes fueron los únicos que estuvieron en el interior de la vivienda después de que se encontrara el cuerpo de Carla Brown. Los investigadores estaban perplejos porque nadie en 1978 sabía que Carla Brown tenía marcas de mordiscos. La propia policía no lo sabía, ni los patólogos ni los fiscales, nadie lo sabía excepto el asesino. Fue un golpe muy duro para todos los agentes de policía, porque no había forma de que hubiera podido saber eso, a menos que él hubiera hecho esas marcas. Además, la información que dio sobre la posición del cuerpo solo podía saberla si hubiera estado allí durante la investigación, o si él mismo lo hubiera colocado allí, ya que nunca hicimos público ese tipo de información. Como las marcas de mordiscos fueron ignoradas en la autopsia original, los investigadores querían asegurarse de no pasar por alto nada más. Así que el cadáver de Carla Brown fue exhumado para una segunda autopsia. Esta vez la practicó la doctora Mary Case, la médico forense del condado de St. Louis. La autopsia general mencionaba marcas de estrangulamiento, pero por alguna razón no se había examinado la cabeza. Así que abrí la cavidad craneal y vi hematomas en el cuero cabelludo. Alguien le había golpeado en la cabeza. Pero la cuestión era si ese golpe la habría hecho perder la conciencia o no. La doctora Case creía que Carla Brown pudo haber estado viva cuando fue colocada en el barril de agua, ya que cuando la encontraron tenía espuma alrededor de la boca. Al estar en contacto con el agua pudo producir esa espuma. Debía de haber algún grado de ahogamiento, pero a pesar de ser estrangulada, tuvo que seguir respirando mínimamente. En mi opinión, siguió respirando algún tiempo en el agua. Durante la autopsia se hicieron más fotografías de las marcas de los mordiscos y se enviaron a la unidad forense de la policía de Nueva York para un análisis independiente. Los fiscales querían asegurarse de que la marca del cuello de Carla Brown era de mordisco. En mi opinión, la forma de la marca en el cuello de Carla Brown tenía todas las características que tienen las marcas de mordiscos. Pidieron al doctor Levine que comparara la marca con 3 moldes de dentaduras que los fiscales habían enviado para dicho análisis. El doctor Levine no tenía ni idea de a quién pertenecían dichos moldes. Tras hacer marcas de los modelos, el doctor Levine concluyó que 2 de las dentaduras no coincidían con la marca de mordisco. Cogí la tercera dentadura y analicé todas las características individuales de las piezas dentales. Y comparé esas características con las de la fotografía ampliada del cuello de Carla Brown.
Y llegué a la conclusión de que ese era el único modelo que podía haber causado la marca de mordedura. Midió las piezas dentales, estudió la fotografía, la observó desde diferentes perspectivas, incluso desde arriba, y finalmente puso sobre la mesa todas las impresiones y dijo: ese es vuestro hombre. El modelo número 3 pertenecía a John Prunty. Curiosamente, Prunty también coincidía con el perfil psicológico de John Douglas. Estaba cerca de los 30 años. Tenía un pasado lleno de problemas con mujeres. Había hecho un curso de artes industriales y tenía un aspecto bastante desaliñado. Prunty iba bastante a ese barrio, normalmente a visitar a su amigo que vivía en la casa de al lado de Carla Brown. Y justo como John Douglas había vaticinado, Prunty había superado el detector de mentiras. Lo más sorprendente del perfil de Douglas fue la predicción de que Prunty tendría una furgoneta Volkswagen roja. Solo John sabe cómo pudo averiguar eso. Pero resultó que ese hombre tenía una furgoneta Volkswagen. No hay ninguna duda de que John Prunty asesinó a Carla Brown. Puede que haya alguna duda sobre si volvió a la casa una o dos veces. Puede haber alguna duda sobre si el vecino sabía lo que ocurrió. Pero de lo que no hay duda es de que John Prunty asesinó a Carla Brown. Los fiscales creen que cuando el prometido de Carla Brown se marchó a trabajar, John Prunty fue hacia la casa y llamó a la puerta. ¿Podíais venir a cenar? Carla estaba hablando por teléfono. Espera un momento. Creo que hay alguien en la puerta. Te llamo luego. ¿Qué quieres? ¿Necesitas ayuda con la mudanza? Quiero que te vayas. Venga, ¿por qué no charlamos un rato? Quiero que te vayas ahora. Se produjo algún tipo de discusión o pelea, posiblemente después de que ella le rechazara sexualmente. Él entonces la llevó a la fuerza al sótano y la golpeó con una mesa auxiliar. En algún momento le mordió en el hombro y la estranguló. Después, preparó la escena del crimen para que pareciera un delito sexual. Pero cuando le cambió la ropa, cometió el error de abrocharle el botón de arriba. La primera pista de que la escena estaba preparada. Le ató las manos con cable eléctrico. Le ató los calcetines alrededor del cuello y la colocó en el agua cuando aún estaba viva. Inconsciente, pero viva. Prunty intentó quitar las manchas de sangre con agua que cogió de la cocina con un recipiente de café que posteriormente dejó sobre el sofá. Las ropas que Carla llevaba ese día no se encontraron. Puede que Prunty se las llevara como trofeo. En julio de 1983, John Prunty fue juzgado. Fue acusado de homicidio en primer grado y condenado a 75 años de cárcel. Tras 5 largos años, la familia de Carla Brown pudo dar por terminado el caso. Me gustaría decirle que le quitó la vida a una persona maravillosa, que tenía mucho que ofrecer, y una familia que quería mucho a Carla. Y que fue tremendamente egoísta por su parte el no considerar la vida de otra persona y quitársela, porque sí, un día cualquiera. Le terminaron atrapando porque las técnicas de investigación de la policía le superaron. En un principio se libró porque tuvo suerte, pero la policía hizo que su suerte cambiara. Don Weber y el periodista Charles Bosworth hicieron la crónica de todos los altibajos de este caso en un libro superventas titulado Testigo Silencioso. A la familia de Carla le intrigaba tanto la marca de mordedura que la bordaron en un pequeño tapiz que regalaron a Don Weber a modo de agradecimiento. Tiene en él un eslogan que Don solía utilizar: puedes mentir con los dientes, pero tus dientes no mienten. Y cerca del borde hay un dibujo de un rectángulo, un espacio, otro rectángulo, otro espacio y un triángulo, que es la marca con la que Don había demostrado que el asesino fue John Prunty. Dos décadas después de que Adolf Hitler aterrorizara a toda Europa,
Una figura religiosa de alto rango en Estados Unidos, el arzobispo Valerian Trifa, se vio envuelto en un escándalo. Varios inmigrantes rumanos afirmaron que Valerian Trifa era un hombre con un pasado oculto, responsable de la muerte de cientos de judíos durante la guerra. Valerian lo negaría. Para comprobar si Valerian Trifa guardaba alguna relación con aquellos horribles crímenes de guerra, el gobierno de Estados Unidos inició la búsqueda de pruebas científicas. Señor, ¿me puede confirmar su nombre, por favor? Me llamo Viorel Trifa. En 1950, un inmigrante rumano, Viorel Trifa, llegaba a Estados Unidos para empezar una nueva vida. Viorel les contó a las autoridades de inmigración estadounidenses que había sido víctima de los nazis durante la guerra. Dijo que cuando se marchó de su Rumanía natal, la Gestapo alemana lo había hecho prisionero. También afirmó que lo habían recluido en un campo de concentración en Dachau y que por suerte había conseguido escapar con vida. Tras la guerra, afirmó haber pasado penurias y entonces, como otros cientos de miles de refugiados, había venido a Estados Unidos acogido por la ley para los desplazados. La ley para los desplazados fue un estatuto aprobado por el Congreso de Estados Unidos y firmado por el presidente en 1948. Y tenía el noble propósito de rescatar a las víctimas de las persecuciones en Europa, que se estaban pudriendo en los campos, y recolocarlos en Estados Unidos, donde podrían vivir mejor. Esta es una copia de una de las solicitudes de entrada. En este informe oficial acerca del tratamiento recibido por parte de los alemanes, afirma ser prisionero político arrestado por la Gestapo. En 1957, Viorel Trifa obtiene la nacionalidad estadounidense. Tenía vínculos fuertes con la Iglesia rumana ortodoxa. Y después de llegar a Estados Unidos, fue ordenado sacerdote y comenzó a escalar rápidamente en el escalafón eclesial. Viorel Trifa era un líder de naturaleza, digámoslo así. Tenía muchas dotes comunicativas y era un buen organizador. Creo que gran parte de las destrezas que le reportaron éxito en Rumanía le resultaron útiles aquí, en Estados Unidos. Aquellos rasgos de liderazgo le ayudaron a lograr una posición de gran poder y prestigio en la Iglesia rumana ortodoxa de Estados Unidos. Viorel Trifa pasó de ser un párroco de iglesia a obispo y posteriormente se convirtió en arzobispo de la diócesis de Detroit y adoptó el nombre de Valerian. Muchos de sus compañeros inmigrantes rumanos se unieron a su iglesia y el número de feligreses aumentó hasta 35.000. Para Valerian, un refugiado sin dinero tan solo unos años antes, aquello era un logro enorme. Era una personalidad bastante conocida. Y había muchos refugiados rumanos, y más que seguían en contacto con su antiguo país y que vivían en Estados Unidos, sobre todo en las zonas de Detroit, Chicago y Cleveland. El arzobispo Valerian había alcanzado tal repercusión que en 1955 el vicepresidente Richard Nixon le invitó a dar la oración de apertura en el Senado de Estados Unidos. Pero poco después, una nube de sospechas y de polémicas se cernió sobre el arzobispo Valerian. Varios inmigrantes rumanos de su iglesia creyeron reconocer a Valerian de sus años pasados en Rumanía. Afirmaron que un hombre apellidado Trifa había sido un seguidor enfervorecido de Adolf Hitler durante la guerra y que había sido líder de la Guardia de Hierro, un grupo pronazi en Rumanía. La Guardia de Hierro fue el movimiento fascista más grande que hubo en Rumanía. Fue violento y antisemita. El equivalente en Rumanía del movimiento nazi. Esta imagen muestra a un guarda de hierro durante los primeros años de la Guerra Mundial. Las similitudes con el nazismo, los saludos, los uniformes, son evidentes. Y al igual que los nazis, la Guardia de Hierro también era antisemita. Y al igual que Hitler, la Guardia de Hierro fomentó la violencia contra los judíos y contra todos aquellos que consideraban enemigos. Fue el primer movimiento político rumano que introdujo la violencia. La violencia extrema en la vida política de Rumanía. Por ejemplo, asesinaron a 2 primeros ministros. El arzobispo Valerian Trifa negó categóricamente ser miembro de la Guardia de Hierro. Si los cargos eran ciertos, aquello significaba que Valerian había mentido a las autoridades de inmigración de Estados Unidos y también que un líder religioso de alto rango era en verdad un criminal de guerra nazi.
Los inmigrantes rumanos que vivían en Estados Unidos identificaron a una figura religiosa de alto rango, el arzobispo Valerian Trifa, como un criminal de guerra nazi de la Segunda Guerra Mundial. Creyeron que el arzobispo Valerian Trifa había sido en otro tiempo Viorel Trifa, miembro de la Guardia de Hierro rumana, que simpatizaba con Adolf Hitler. Se trataba de un grupo que fomentaba la violencia contra los judíos rumanos. El 20 de enero de 1941, Viorel Trifa había hecho un anuncio por una emisora de radio, desde la capital de Rumanía, Bucarest. Aquel anuncio de radio que fomentaba la violencia contra los judíos culminó al día siguiente en la redada de miles de judíos en Bucarest. Se empezaron a escuchar noticias que describían aquellos asesinatos conocidos como el pogrom. El fiscal del Departamento de Justicia, Eli Rosenbaum, lee uno de los relatos de los hechos. Quizá uno de los episodios más terroríficos del programa era la llamada Kosher Butchering, la última noche de miércoles de más de 200 judíos en el matadero municipal. Los judíos, que habían sido apresados tras varias horas de redadas de la Guardia de Hierro, fueron amontonados en varios camiones que los transportaron al matadero. Allí, los camisas verdes, es decir, los guardias de hierro, los obligaron a desnudarse y los llevaron a las unidades de despiece, donde les cortaban las gargantas en una parodia horrible de los métodos tradicionales de matar aves y ganado. Los inmigrantes rumanos le cuentan a las autoridades estadounidenses que Viorel Trifa había sido también editor del periódico de la Guardia de Hierro, Libertatea, que también promovía la violencia contra los judíos. El papel de Valerian Trifa en relación con el pogrom fue el de ser el propagandista, el de fomentar un odio antisemita, el de incitar. Sus escritos crearon una atmósfera en la que este tipo de violencia no solo se hizo permisible y aceptable, sino incluso fomentado. El arzobispo Valerian negó con vehemencia los cargos y aseguró ser víctima de una confusión de identidad. En la prensa me pintaron como un criminal de guerra nazi, al menos durante 20 años, pero especialmente los últimos 7 años. El gobierno de Estados Unidos se enfrentaba entonces a un gran dilema. ¿Había alguna forma de demostrar si el arzobispo Trifa era un antiguo miembro de la Guardia de Hierro? La única prueba aparente en contra de Trifa eran los recuerdos de décadas pasadas que sus compañeros rumanos tenían de él. Estos casos estaban y están entre los más difíciles a los que se tiene que enfrentar cualquier institución que vela por el cumplimiento de la ley. Son casos relacionados con delitos cometidos hace ya muchas décadas. Si ya resulta difícil demostrar un atraco cometido ayer, cuanto más estos delitos cometidos hace décadas y a miles de kilómetros de Estados Unidos. Pero un refugiado rumano, un dentista de Nueva York llamado Charles Kramer, se negó a que el caso cayera en el olvido. Entre los judíos asesinados a manos de la Guardia de Hierro rumana se encontraban varios familiares de Charles Kramer y se propuso llevar al arzobispo hasta la justicia. Durante 20 años solicitó al gobierno de Estados Unidos que estudiara el caso. En 1973, el Departamento de Justicia abrió oficialmente una investigación para averiguar si el arzobispo Trifa había desempeñado alguna función en la muerte de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Los fiscales de Estados Unidos recurrieron al gobierno de Alemania Occidental en busca de ayuda. Los alemanes guardaban historiales detallados durante la guerra, y en sus archivos los investigadores encontraron 22 postales escritas por un hombre que firmaba como Trifa y que había sido miembro de la Guardia de Hierro. Las postales aparecieron en un montón de objetos en Alemania Occidental, no en el bloque comunista, sino en Alemania Occidental, en un montón llamado objetos varios. Allí estaba aquella pequeña colección de objetos varios y los archivadores alemanes no sabían cómo clasificarla, así que la registraron dentro de un grupo llamado Colección de Pequeños Objetos Varios. Quienquiera que escribiera aquellas postales no había sobrevivido al campo de concentración. Su autor había sido invitado por el gobierno nazi y había pasado los años de la guerra con relativa comodidad. Fundamentalmente describen lo que hace durante el día. Si va a ver una película, el tiempo que hace, cosas muy normales, mundanas, que un individuo que vive en paz, que no teme mucho por su vida, pudo haber escrito a sus camaradas mientras estaba de vacaciones. Las postales estaban firmadas por Viorel Trifa. Si las hubiera escrito el hombre conocido en Estados Unidos como el arzobispo Valerian Trifa, el arzobispo habría mentido a las autoridades de inmigración.
Los científicos forenses buscaron la forma de demostrar si el arzobispo Valerian Trifa había escrito aquellas postales. Durante varias décadas había circulado el rumor de que el arzobispo Valerian Trifa, una figura religiosa de alto rango en la Iglesia Ortodoxa Rumana en Estados Unidos, había sido en otro tiempo miembro de la Guardia de Hierro de Rumanía, un grupo pronazi que fomentó el asesinato de cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El arzobispo Trifa negó haber pertenecido a aquel grupo, pero cuando las autoridades gubernamentales estadounidenses encontraron 22 cartas presuntamente escritas por Trifa y enviadas desde Alemania durante la guerra, solicitaron al analista documental Gideon Epstein para que realizara un análisis grafológico. Nunca se ha dado el caso de que dos personas tuvieran la misma caligrafía, ni dos gemelos idénticos. La caligrafía se compone de movimientos motores, musculares y nerviosos, todos a la vez, y se convierte en algo habitual y único, exclusivo de cada individuo desde el momento en que aprenden a escribir. Gideon Epstein pasó varios meses comparando las firmas de las postales con muestras de las firmas del arzobispo Trifa, como esta, que pertenece a un documento oficial de la Iglesia. De lo que trata la ciencia forense en general es de comparar que es dudoso con algo que es indiscutible. Y con la caligrafía pasa lo mismo. Solemos tener un documento, un escrito dudoso y otros escritos conocidos. La pregunta es, ¿la persona autora de los escritos asignados escribió también los dudosos? Gideon Epstein se dio cuenta de que los trazos en ambos casos habían sido realizados a mucha velocidad, o como se suele decir, con fluidez. Quien escribe con fluidez varía a menudo sus trazos, y esas variaciones son casi siempre las mismas, independientemente de cada cuánto las repitan. Intentar imitar o copiar el estilo de un escritor que tiene numerosas variaciones y ser capaz de copiarlas a esa misma velocidad, ritmo y fluidez y con todas las costumbres inconscientes del escritor original es imposible. Tras varios meses de análisis, Gideon Epstein llegó a una conclusión. No había duda de que el autor de las postales alemanas era Valerian Trifa. Aquello demostraba que Trifa les había mentido a las autoridades de inmigración, pero juró que no aceptaría una deportación. Los fiscales empezaron a preocuparse. Su única prueba sólida era el análisis caligráfico y el reconocimiento de los testigos más de 30 años después. Pero observando una imagen ampliada de una de las postales, los investigadores descubrieron algo que creyeron que podía ser una pista. En la postal solo constaba una dirección. Al parecer, un indicativo de dónde vivía su autor en aquel momento. En un gran espacio en blanco, los investigadores vieron lo que creyeron que era una huella. Solicitaron al gobierno de Alemania Occidental la postal, pero se la denegaron. Alemania Occidental no quería que la postal resultara dañada, y en la década de los 70 los polvos empleados para detectar huellas habrían alterado la postal de forma permanente. El caso quedó archivado varios años. El caso quedó visto como un caso de aplicación de la ley y creo que el Servicio de Inmigración consideró que el caso era demasiado difícil, que no podrían resolverlo. Hasta finales de los 70 no se empezaron a adoptar medidas legales. Lo que resucitó el caso fue un nuevo ejemplo de tecnología forense: el láser. En la década de los 70, los investigadores descubrieron que los haces de luz del láser reaccionan a los aceites que forman las huellas, haciendo que las huellas literalmente brillen o reluzcan. Se trataba de un procedimiento no invasivo. En otras palabras, de existir una huella, era posible obtenerla de la postal alemana sin alterarla. En 1982, Alemania Occidental trasladó la postal a la sede del FBI en Washington, D.C. para analizarla con tecnología láser. Era una tecnología confidencial que les permitía, o eso creían, detectar huellas que no era posible detectar utilizando los métodos tradicionales. Era una tecnología tan sensible, es decir, tan secreta, que cuando un oficial alemán trajo la postal, la original, al FBI, escoltada por un agente del Departamento de Justicia, al oficial alemán solo se le permitió acercarse a la puerta de la habitación en la que se encontraba la máquina. Pero no más. Incluso se le prohibió verla. Pero había otros muchos problemas. Los investigadores no estaban totalmente seguros de que la postal contuviera una huella. Además, había pasado mucho tiempo desde que la habían escrito. Y se empezaba a dudar de que los aceites de la huella que pudieran aparecer resultaran visibles.
incluso con tecnología láser. En 1982, las investigaciones gubernamentales sobre Valerian Trifa, el arzobispo de Detroit, empezaban a avanzar. Los fiscales sospecharon que Trifa había mentido sobre su implicación en la muerte de cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Trifa había dicho que se estaban equivocando de hombre, que Trifa era un nombre muy común en Rumanía y que había otro hombre llamado Trifa que había sido miembro del movimiento pronazi Guardia de Hierro. El caso se centró en una postal firmada por Viorel Trifa durante la Segunda Guerra Mundial. Los científicos forenses sospecharon que podría contener una huella, pero no era una certeza. De encontrarse una huella, y si coincidía con la del arzobispo Valerian Trifa, habrían una prueba sólida de que había mentido sobre su pasado. El analista Ron Kopako sometió a la postal al haz de luz de un láser difuminado. La luz del láser reacciona ante los aceites de los dedos humanos y descubre las huellas. Sin embargo, en ese caso la postal tenía más de 40 años y se cuestionaba si se llegaría a encontrar algo. Ron Kopako examinó la postal a través de unas gafas con filtros naranja que eliminan todas las fuentes de luz que no sean la del láser y se sorprendió por lo que vio. Una huella nítida que resplandecía sobre un espacio en blanco de la postal. A pesar de la antigüedad de la postal, esta había absorbido suficiente aceite de los dedos para formar una huella nítida. La cuestión era si la huella de la postal era la huella del arzobispo Trifa. Ron Kopako sacó una fotografía de la huella de la postal. En ella se observa claramente la huella del pulgar izquierdo. A continuación, los investigadores se centraron en el documento con el que Trifa había entrado en 1950. Entonces, le habían tomado las huellas. Se comparó la huella de aquel documento con la huella encontrada en la postal. Coincidían perfectamente. Las huellas de ambos documentos eran el pulgar izquierdo de Valerian Trifa. La prueba definitiva es una huella latente. No se conoce ninguna forma de elaborar una huella latente que no se pueda detectar. Por eso, cuando el FBI nos informó de que su tecnología había conseguido encontrar la huella de Trifa en el documento antiguo, algo que nunca había sucedido en ninguno de los casos anteriores, obviamente nos quedamos impactados, totalmente. Aquella huella con 40 años de antigüedad es la huella latente más antigua detectada por un organismo mundial que vela por la ley. Los investigadores se imaginan que cuando Trifa escribió la postal utilizando pluma estilográfica típica de la época, el aceite de sus dedos se había mezclado con algo de tinta, y los aceites habían impregnado el papel poroso de la postal. La tinta se fue difuminando con el tiempo, pero la huella permaneció intacta. La huella era prácticamente invisible al ojo humano, pero nítidamente visible utilizando la nueva tecnología láser. La postal resultó una prueba muy importante. No solo porque con ella se pudo averiguar si la caligrafía era suya, por mucho que él lo negara, sino porque la huella del pulgar resultó ser suya. ¿Qué mejor forma de identificación personal que tener la huella y la caligrafía del individuo buscado en la misma prueba? Cuando le comunicaron que las huellas coincidían, el arzobispo Trifa devolvió su nacionalidad. Nunca lo habría imaginado. Pero la postal que había mandado un día cualquiera de 1942 marcaría su destino 40 años más tarde. Fueron directamente a por la huella, a buscarla. Los fiscales siempre intentaban recabar el mayor número de pruebas posibles. Y aunque Trifa se rindió, aunque arrojó la toalla antes de que se emitiera un veredicto, el juicio se interrumpió a los 2 días. Trifa accedió a ser deportado. Para los refugiados rumanos como el doctor Charles Kramer, que había perdido a varios familiares a manos de la Guardia de Hierro de Trifa, la espera de la justicia, 40 años, había sido larga. Me habría quedado mucho más satisfecho si el juicio no se hubiera interrumpido. Si repasaran delante del asesino todos los delitos que había cometido. Y si se le dijera a toda la gente que un hombre que ha cambiado las pistolas por las cruces no pertenece a Estados Unidos. Durante 2 años, ningún país aceptó acoger a Trifa. En 1984, Portugal aceptó dejarle entrar.
Tras una juventud pasada como líder fascista y una madurez ejerciendo de figura religiosa con la esperanza de huir de su pasado, Valerian Trifa terminó sus días en el exilio y murió en Portugal en 1987. Varias décadas después de que Hitler y sus secuaces aterrorizaran toda Europa, las huellas que habían dejado a sus espaldas sirvieron de muestras perennes que resultaron testigos de sus delitos. No tenemos arma homicida. Tampoco tenemos un cuerpo. Lo que tenemos es un papel que ha sobrevivido para llevar a estas personas a juicio. Estos papeles antiguos, algunos con huellas, otros sin ellas, cuentan muchas cosas sobre los delitos cometidos por Trifa y sus secuaces. Y son esos documentos los que sobreviven, no las víctimas. Los documentos han sobrevivido para hacer posible estas acciones judiciales.